Buenos días, chicos. Bueno, pues recuerdan que les dije la sesión anterior que íbamos a recordar un poquito la historia de México, pasando 1900 para acá, porque tiene que ver con los filósofos importantes. Y aquí en esta diapositiva yo te había puesto algunos de ellos. Entonces te dije, bueno, pues en la siguiente clase te voy a hablar sobre dos de los más importantes que para mí tuvieron mucha relevancia y pues tienen que ver con lo que hago, por supuesto. Entonces, por eso los elegí a ellos. Pero bueno, hay varios filósofos mexicanos. Pero bueno, empezamos con Octavio Paz. Y aquí nada más te puse tres datos que son importantes o relevantes para lo que yo estoy hablando. Sin embargo, no, hombre, Octavio Paz tiene un chorro de premios y tiene estudios hasta para entrar para arriba, tiene doctorados. Octavio Paz es un literato, una persona que desde su infancia estuvo apegada a los libros. Vemos aquí que él nació antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, en 1914 todavía estaba la Revolución Mexicana. Recordemos que empezó en 1910 y terminó aproximadamente en 1920, 21 por ahí. Digo aproximadamente porque no hay una fecha específica de culminación. Fue como un proceso, se fue acabando poco a poco con varios de los hechos que acontecieron. Bueno, él estaba viviendo en esta época de revolución y unos años después viene la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este señor pasó por peleas a lo grande, ¿verdad? Eh, ¿En qué se refugió él? Bueno, pues él le vio el, el lado humanista a las cosas. Él prefirió refugiarse en los libros, en la lectura y en la escritura. Entonces es por eso que él escribía y escribía mucho. Pero aparte de que a lo mejor lo has escuchado como un poeta, porque sí, sí, fue poeta, también escribía novelas, escribía ensayos. Y si tú recuerdas en tus clases de escritura que un ensayo es una manera de practicar un tema y debatirlo para ti mismo, para tratar de convencer a las demás personas de tu punto de vista, bueno, pues este señor escribía muchos de estos sobre los temas que le estaban ocurriendo al país en ese momento, ya sea en 1940, 1960. Vaya, pues él vivió casi todo el siglo. Vemos aquí que falleció hasta 1998. Entonces, esta persona escribía y escribía y escribía y en muchos de esos escritos él daba su opinión y como fue agarrando fama porque los periódicos lo estaban contratando para distribuir sus mensajes, entonces las personas lo leían y les gustaba la forma en la que escribían y les gustaban los mensajes que mandaba generalmente en un tono más, como les digo, humanista, más tranquilo, de paz, de solución, de esperanza. Y entonces, pues él fue muy importante, creo que lo consideran el literato más importante de Latinoamérica, por lo menos, o uno de los más importantes, y conocidos, y entonces, por eso es que lo estoy renombrando. Él recibió el premio Cervantes, me parece que en 1980 y algo, 83, 84 por ahí. Y posteriormente el premio Nobel de Literatura, que ese es a nivel mundial, en 1990. Entonces, para llegar a ese nivel de un premio Nobel está muy, muy, muy complicado y más porque tienes que aventártela contra todos los eh, las personas de tu misma área en todo el mundo, en diferentes idiomas. Claro, no es este premio, vaya, no es una competencia, a él se lo otorgan porque le reconocen su trabajo y su labor.
Y a lo mejor dices, ¿y qué tiene que ver con la filosofía? Bueno, pues todo, porque eh, en sus escritos él reflexionaba sobre el modo de vida que estaban llevando desde la revolución que él vivió hasta pues ya casi por pasar el milenio, y cómo iba la gente desarrollándose, y criticaba seriamente el gobierno y en las maneras en las que estaban llevándose a cabo y las acciones que se llevaban, por ejemplo, la matanza de Tlatelolco antes más bien en la segunda mitad del siglo XX, este, y pues todo eso él lo criticaba y se metió en muchos problemas por apoyar ideas y llevarla contra los presidentes de esos momentos. Pero bueno, al final de cuentas la gente lo apoyaba y lo seguía. Y no dudo que haya muchas personas buenas que hayan visto o leído en su infancia o lo hayan conocido. Y entonces puede que esta persona haya influenciado a alguno de todos ellos. Además de que él fue promotor del derecho a la mujer. Recordemos que el derecho a la mujer y el voto no tiene tanto, tienen algunos 50 años, 60. Entonces él escribía sobre eso, sobre la importancia de la mujer en la relación, en la sociedad, que ellas no nada más están para recibir órdenes del hombre, sino que invitar a la sociedad a que las tomara en cuenta, etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde él tuvo mucho impacto. Ok, el segundo, pues la verdad es otro personaje muy importante. Este, y la verdad, esta persona se me hace eh, que no la valoraron o no la valoran como debe de ser, puesto que se ha desempeñado más bien se desempeñó en muchos trabajos, en muchos puestos, y bueno, con respecto a lo que se puede leer de él, al parecer hizo todo bien o la mayoría de las cosas bien. Esta persona desde muy joven, yo creo que tenía unos veintitantos años, cuando empezó a trabajar para un presidente en este momento, no me acuerdo si era el presidente Madero, que lo tomó a él porque no por lo que estudió, sino porque dominaba el inglés. Entonces, desde muy joven empezó en la política, pero no como candidato, sino como apoyo, escritor de discursos de los políticos y traductor. Eh, pero bueno, él fue de los fundadores de la Secretaría de Educación Pública. Antes de esto, no hay que confundirnos, antes de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, existía un organismo que se llamaba Ministerio de Justicia y Educación, algo así. Entonces, este personaje lo que hizo fue reformular las ideas y la función, encauzarla y darle forma, una estructura más asequible y que pudiéramos tomar. Bueno, y entonces a esto le llamó la Secretaría de Educación Pública y pues él fue el primer secretario. Entonces, sus funciones estaban enfocadas, según sus ideales, a, a las personas de bajos recursos y a los que menos podían tener alcance a la educación. Entonces, claro que estructuró la educación en forma de que las personas pudieran llevar un desarrollo intelectual como el que tenemos ahora. Sin embargo, él propuso más bien que las campañas y los programas estuvieran
abiertos más para las personas que menos podían tener estos beneficios. Él propuso la campaña de alfabeto, pan y jabón, en la cual se hacía énfasis en que el gobierno debía de proveer de libros, de alimentos y de, jabón, cosas de la vida diaria. ¿Por qué? Porque decía que a lo mejor una persona tú le podías tratar de enseñar, ahí es donde entra el alfabeto, darle un libro, pero a lo mejor esa persona está pensando en que tiene hambre y entonces no va a aprender. Y es por eso que él pensó en el pan, o que a lo mejor está enfermo porque no tiene la suficiente higiene porque no tiene los recursos. Y entonces a eso le llamó jabón. Así es como él fue desarrollando esta propuesta y, y fue cuando México empezó a subir sus niveles de desarrollo intelectual. Vaya, esta campaña tuvo mucho éxito y erradicó gran porcentaje de la población analfabeta en el país. Claro que no fue en un mes o en un año, llevó tiempo. Pero bueno, ese es uno de los grandes logros de este señor. Y para 1929, este señor se quiso aventar de presidente, pero le hicieron chanchullo ahí. Y de hecho, cuando él se presentaba, baleaban para provocar miedo entre sus seguidores. Y pues sí perdió. Se rumora que le hicieron chanchullo en las elecciones también. Entonces, total, no fue presidente de México. Sin embargo, pues yo considero que a lo mejor su propósito no era ese. Aunque sí estuvo relacionado a la política, pues no tenía los intereses políticos normales que se ven. Él fue de los promotores de la educación antes de todo. Entonces, él después de esto, de no ser presidente, lo nombraron director de la Academia de Lengua y Literatura de México. Y entonces ahí fue donde él siguió promoviendo las narraciones y la lírica como parte de la enseñanza. Entonces, esta persona fue muy importante y pues bueno, hay que reconocerle su labor, aunque a veces no sepamos más que su nombre por alguna calle o alguna primaria. Pero bueno, ahora ya lo sabes, José Vasconcelos fue el creador y primer secretario de Educación Pública. Bueno, la siguiente clase continuamos con algunos datos importantes y recuerda que el viernes a la segunda hora de clase tenemos un chat en línea. Nos vemos.